Hola, espero que andes bien. Vamos a continuar con AM. Vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir metiendo un poco. Hoy vamos a ver un par de temas. ¿Sí? Vamos a ver un poco de la matemática, vamos a ver cómo se compone una señal de video, una señal de AM, amplitud modulada, y algo de índice de modulación. ¿Sí? Si te interesa, mira el video que va a estar bueno. AM. Vamos a ver cómo es la señal de AM. Si recuerden que la señal de AM tenemos la mezcla de dos tipos de señales. ¿Sí? Una que se llama portadora, que era de mayor frecuencia, que era la radiofrecuencia que transportaba la señal, y una que era la información, que podría ser el audio, por ejemplo, la audiofrecuencia. ¿Cómo se expresa matemáticamente? Bueno, yo elegí dos frecuencias, al azar, hice una señal, esto va a representar nuestra radiofrecuencia, una frecuencia senoidal, una frecuencia mucho más alta. ¿Cómo se representa matemáticamente? Bueno, esta portadora la vamos a llamar A, que A ¿qué es? Es la tensión que existe entre este pico, ¿sí? Lo que tendría que ser el voltaje de pico. Eso es A. El valor de A va a estar dado por esto, ¿sí? Por el seno de 2pi, porque obviamente es una señal senoidal, por la frecuencia que tiene esta portadora en el tiempo, ¿sí? Entonces, matemáticamente yo puedo expresar que la portadora es A del seno de 2pi de Fc por T, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Si yo viera esta señal en el osciloscopio, vería, en función del tiempo, vería una señal como esta, senoidal, que va a tener una cantidad de ciclos que va a depender obviamente de la frecuencia, cuando más alta, mucho más ciclos en un mismo espacio. La amplitud, que ustedes conocen, la vamos a llamar A para poner un nombre, y si la vieran en función de la frecuencia, o como deberíamos analizar el espectro, que más adelante vamos a hablar, vería que es una especie de línea que tiene una amplitud, que va a depender de A, obviamente, que está a una frecuencia determinada. Por otro lado, la señal de la moduladora, o sea, la información de audio, el sonido, lo que sea, la representé con una señal senoidal también, de menor frecuencia, obviamente las señales de audio son de mucho menor frecuencia, que también tiene una amplitud, pero esta amplitud en vez de llamarla A la vamos a llamar B, y que también tiene en el dominio de la frecuencia, tiene un espacio. Bien, estas son, digamos, las dos señales generadas, la de la información y la de la portadora. Matemáticamente le vamos a hacer que es B, le vamos a poner B a la amplitud para diferenciar una de la otra, del seno de 2pi por FA, que es la frecuencia, FA es la frecuencia de la moduladora en un tiempo, ¿sí? Perfecto. Así es como yo lo vería matemáticamente. Cuando yo una estas dos señales, también se puede hacer una expresión matemática. La expresión matemática que vamos a tener en función de la portadora con la moduladora va a ser esta. Vamos a decir que la M va a ser la suma de A y B, o sea, sumando estas dos, que ahora después vamos a ver cómo se construye esta señal, del seno de 2pi de la frecuencia, ¿sí?, de la moduladora, por el seno de 2pi de la frecuencia de la portadora. O sea, vamos a mezclar las dos señales. Bien, esto es matemáticamente. Vamos a ver cómo es realmente en la imagen, cómo lo vamos a ver en un osciloscopio, o como ya lo vimos en el osciloscopio que se lo mostré la vez pasada. Si no lo vieron, revisen el video anterior. Bueno, vamos a ver este concepto que es índice de modulación. ¿Qué es esto de índice de modulación? Bueno, yo hice tres gráficas que pueden ser, digamos, cualquier condiciones que se nos da. Bueno, yo puse una señal de amplitud modulador que tenga esta forma, donde vea que digamos, la envolvente llega hasta un punto, pero no llega hasta ahí, ¿sí? Bueno, tenemos un caso donde llega justo al límite de cero, la envolvente, y tenemos un caso que es el más grave de todo, que el indeseable para cualquier técnico, para cualquier ingeniero, que la señal, fíjense que pasa para este lado, pero ¿qué pasa? Yo se la dibujé con línea de punto, pero en realidad desaparece parte de la información, es como que daría un agujero acá. Bien. ¿Quién es el que mide eso? El índice de modulación. Por eso tiene la importancia de cuando uno diseña una señal de audio, ¿sí?, y una señal de portadora, tiene que ver las tensiones con que respecto. No puede ser, obviamente, yo sé que no tengo que mi voltaje de pico de la señal moduladora no tiene que pasar a la portadora. ¿Por qué? Porque si yo paso de la portadora me pasa esto, que es algo indeseable. Bueno, ¿cómo lo mide el ingeniero, cómo lo mide el técnico? Lo llama índice de modulación, lo llama M, ¿sí? M es el índice de modulación. El índice de modulación es normalmente un número que debería ser menor, ¿sí? Digamos, el índice de modulación tiene que ser menor
a 1, ¿sí? Si yo tengo, digamos, un índice, o sea, es una relación. ¿Y dónde sale esta relación? La relación de M sale de la amplitud que tiene, ¿se acuerdan? La portadora, o sea, del valor que tiene la portadora sobre la moduladora. Por ejemplo, en el caso nuestro anterior que habíamos visto, habíamos dicho que la portadora, ¿sí? Que la portadora tenía una amplitud, si ustedes se acuerdan, de 60. Y la moduladora tiene una amplitud de 15. O sea, teníamos una señal que tenía 15 volt de información y la portadora tiene 60. Bueno, de la relación de este sobre esto, ¿qué me va a dar? Me va a dar un número, me va a dar 0,25. Ese es el índice de modulación. Para nuestro caso es este ejemplo que está acá. Fíjense que en nuestro caso 0,25 es menor a 1, si es menor a 1, por lo tanto no llega acá. Este caso, tengo ese caso en el que el índice de modulación, ¿sí? Es igual a 1. ¿Cuándo es igual a 1? Cuando este valor es igual a este. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que en el caso anterior yo comienzo a subir la tensión de audio, le empiezo a dar más audio, le doy ganancia, y empiezo a mezclar, en algún punto vamos a suponer que llegáramos a 60 volt, que es una locura, pero quedaríamos, por ejemplo, vamos a suponer que fuera 60 dividido 60, el mismo ejemplo, quedaría 1. Bueno, eso es lo máximo aceptable, ¿sí? O sea, más de eso no se podría pasar, Yo les cuento que normalmente una vez los equipos les dejo al 50%, pero digamos, no debo pasar eso, porque siempre que me pase, produce un efecto indeseable. ¿Cuál es este caso? Este caso que tenemos acá, donde M es menor a 1, ¿sí? 1,2, 1,3. En ese caso, lo que hay es un recorte de la información, por lo tanto se recorta el audio y queda un audio muy desagradable, ¿sí? Entonces, tener en cuenta a la hora de hacer un diseño el índice de modulación. ¿De dónde salía? De estos valores. ¿Es el único valor que van a encontrar? No, también van a encontrar otro tipo que se llama porcentaje de modulación, ¿sí? El porcentaje de modulación que se representa con M, una M mayúscula, va a ser igual de B sobre A y simplemente lo van a tener que multiplicar por el 100%. O sea que para nuestro ejemplo, por ejemplo, sería ¿cuánto? 25%. Yo puedo decir que tengo un porcentaje de modulación de un 25% o puedo decir que tengo un índice de modulación de 0,25 y lo mismo. Para este caso, ¿cuál sería el porcentaje? Y sería, por ejemplo, 100%. ¿Bien? Este es el porcentaje y esto es el índice, ¿no? Y para este ejemplo vamos a suponer M que fuera, no sé, se me ocurre a mí 1,2 dividido, ¿sí? 60, no, perdón. 60 iba abajo y arriba vamos a suponer que fuera más de 60, que son 70, 80, ¿sí? Ese valor va a ser mayor, entonces va a ser, el porcentaje de modulación va a ser 120, 130, 140. Bueno, eso es como serían los porcentajes y los índices de modulación. ¿Cómo se vería esto representado si yo lo viera en función de la frecuencia y no del tiempo acá? Bueno, ¿cómo lo veríamos? Para el caso de cada uno de estos se vería de la siguiente manera, Para el caso lo que yo vería sería una señal, esto es frecuencia, esto es la frecuencia, yo voy a ver mi portadora, ¿sí? Y voy a ver mis dos bandas laterales, Se vería así, ¿bien? Esto es con un índice de modulación menor a 1. Cuando el índice de modulación es igual a 1, lo que yo voy a ver es que la señal de la portadora es igual, ¿sí? Es igual a la modulante, ¿sí? Y en este caso es al revés. Lo indeseable sería que yo vería la señal de audio más chico que la de la portadora. Bien, entonces, esto es como yo vería las señales en un osciloscopio o en un analizador de espectro. Esto es índice de modulación. Es un tema muy, muy importante, Bien, ¿qué vamos a ver también? Bueno, siempre que hay una tensión, cuando yo veo una tensión representada acá, acá dijimos que esto era FC, esto que dijimos que era FC más FA, esto es FC menos FA, ¿sí? Para nuestro ejemplo, ¿se acuerdan? Que era, bueno, todo esto era ancho de banda y era 101,5 kHz y 98,5 kHz, ¿sí? Todas estas señales lo que yo vería en el espectro. Bueno, ¿qué lo voy a tener? Acá tengo una tensión que se llama BC, que es la tensión máxima que puede tener, digamos, la señal de la portadora. ¿Cómo sería la de la modulante? Bueno, la modulante sería, para poder calcularla, sería M por, ¿sí?
esa tensión divido 2. ¿Por qué 2? Porque es la mitad, digamos, de esta. Si M por BC es igual a 2. Para nuestro ejemplo, vamos a suponer que BC fuera un total de 60 volts. ¿Sí? O sea, yo tuviera entre acá y acá 60 volts. ¿Cuánto va a aportar o cuánta tensión me va a aportar la señal moduladora, digamos? Bueno, acuérdense, para nuestro ejemplo, el ejemplo anterior, ¿cuánto era? 0,25, ¿sí? O sea que si yo tuviera que calcular esto, va a ser 0,25 por el voltaje, que son 60, dividido 2. Hago la cuenta y más o menos me va a dar error de 7 volt, algo así, ¿sí? Bueno, esta aporta 7,5, que era, acuérdense que la original era 15, la mitad de cada lado va aportado, ¿sí? Bueno, esto es cómo se vería una señal en función con el índice de modulación. Por eso la importancia de ver el porcentaje de modulación. De hecho, los equipos transmisores tienen ajuste de índice de modulación y lo que uno ajusta muchas veces se ajusta la señal de entrada, digamos, para el operador, ajusta la señal de entrada, la ganancia de entrada, para el técnico hacer los ajustes internos. Bueno, espero que les haya gustado, ¿sí? Vamos a seguir avanzando porque nos queda ver un montón más de amplitud modulada, ver cómo es un receptor, cómo es un transmisor, el circuito. No dejen de ver los videos y bueno, que tengan buen fin de semana.